Dicen que después de ser capturado, Dos Pistolas Crowley, uno de los criminales más famosos de Estados Unidos, escribió una carta en la que decía: «Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño». Algo mismo podría haber dicho Henry Kissinger de sí mismo antes de morir, el secretario de Estado más famoso de Estados Unidos, indiferente a las acusaciones criminales en su contra. Entre los crímenes en su contra, según Christopher Hitchens en su libro Juicio a Kissinger, se cuentan los siguientes: la deliberada matanza de poblaciones civiles en Indochina, el soborno personal y el plan de asesinar a un alto funcionario constitucional de un país democrático, Chile, con el que Estados Unidos no estaba en guerra. La participación personal en un plan para asesinar al jefe de Estado en la nación democrática de Chipre. El hecho de instigar y facilitar el genocidio en Timor Oriental. La participación personal en un plan de secuestro y asesinato de un periodista residente en Washington, D.C. Este es el resumen de los crímenes recogidos por Christopher Hitchens en su libro Juicio a Kissinger. Hitchens era un periodista anglo-norteamericano, autor del libro Dios no es bueno, incluido en la lista de libros mejor vendidos del New York Times, pero no sobrevivió al diplomático norteamericano. A pesar de que C. Hitchens promovió junto a otros organismos un juicio contra Kissinger, enjuiciarlo nunca fue posible y el líder diplomático pasó a engrosar a los personajes de la historia universal de la infamia. Henry Kissinger dejó, no obstante, un autorretrato de sí mismo, más allá del que nos legó Oriana Fallaci en su libro Entrevistas con la Historia. El retrato que Henry Kissinger hizo de sí mismo se refiere a la descripción que hizo de Armand Jean de Pelleas, el cardenal de Richelieu del siglo XVII. Se dice que al enterarse de la muerte del cardenal Richelieu, el Papa Urbano VIII exclamó: «Si hay Dios, el cardenal Richelieu tendrá mucho de qué responder. Si no, bueno, triunfó en la vida». Este contradictorio epitafio habría agradado sin duda al estadista, que obtuvo grandes triunfos pasando por alto y de hecho trascendiendo las creencias piadosas de su época, dice en su libro La diplomacia Henry Kissinger. ¿Acaso este pasaje no es aplicable a la vida del diplomático Henry Kissinger? Es un epitafio perfecto para inscribirlo en su lápida. No dispara, no da puñetazos, no salta del automóvil en marcha como James Bond, pero aconsejaba guerras, terminaba guerras, pretendía cambiar nuestro destino e incluso lo cambiaba, decía Fallaci, a quien le gustaba citar el chiste de «Imagina lo que sucedería si muriese Henry Kissinger». Richard Nixon se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Kissinger murió ahora y no dejó a nadie su liderazgo ni su cabeza de carnero. Pero volvamos a sus lecciones del cardenal Richelieu. El éxito de una política de razón de Estado depende, ante todo, de la capacidad de evaluar las relaciones de poder, cita Kissinger. Busca la paz mediante la guerra y si al declararla ocurre algo contrario a su deseo, no es un crimen de voluntad, sino de la necesidad, cuyas leyes son durísimas y cuyas órdenes son extremadamente crueles, escribía Henry Kissinger citando al cardenal Richelieu. Una guerra es justa, continuaba, cuando es justa la intención que mueve a declararla. Por lo tanto, la voluntad es el principal elemento que hay que considerar, no los medios. El que intenta matar al culpable a veces derrama sin culpa la sangre de inocente. ¿Necesitaba esta cabeza de carnero de origen judío mejores lecciones que la del cardenal Richelieu? Para evaluar a un estadista, una de las pruebas es ver si alcanzó las metas que se había fijado, decía Kissinger, el más irónico de los premios Nobel de la Paz en la historia moderna. ¿Los alcanzó Kissinger? Este será un tema de debates en los próximos meses, pero la verdad es que la labor diplomática de Kissinger no alcanzó los logros y éxitos de Richelieu, pues el mundo de hoy es más complejo y conflictivo, y Estados Unidos está en una etapa de decadencia.
Lo que sí reafirmó su labor diplomática es que la razón de Estado o la realpolitik sigue dominando las relaciones internacionales, y en el mundo de la diplomacia una arma cargada es a menudo más persuasiva que un informe jurídico. Hace muchos años Kissinger advirtió que los Estados Unidos no están en mejor posición para imponer unilateralmente el orden mundial de lo que estaba al comienzo de la Guerra Fría. Son más preponderantes y, sin embargo, de manera irónica, el poder también se ha vuelto difuso, enfatizaba Kissinger. La guía esencial para la política de los Estados Unidos deberá ser una clara definición del interés nacional, decía. ¿Seguirá Estados Unidos los consejos de Kissinger después de muerto? El equilibrio necesario entre los elementos morales y estratégicos de la política norteamericana no se puede prescribir de un modo abstracto, decía. El principio de la sabiduría, agregaba Kissinger, consiste precisamente en reconocer que se debe llegar a un equilibrio. Por muy poderoso que sean los Estados Unidos, ningún país tiene capacidad para imponer toda su preferencia al resto de la humanidad. Hay que establecer prioridades. Henry Kissinger tiene un lugar en la historia de los execrables, en la historia universal de la superinfamia, esa que no logró narrar Jorge Luis Borges. Aunque citar la historia como una metáfora de eternidad es superfluo.